los penales. Y Ameliano, que lastimosamente para las pretensiones suyas viene a los tumbos. Golpeado por las últimas derrotas, no puede establecerse como aquel equipo que en un momento hasta daba miedo enfrentarlo por lo que hacía en el terreno de juego, por lo que jugaba. Y por supuesto creo que con Ameliano nació el antes y el después de las faltas que terminan en gol. Porque hay una falta contra el jugador de Ameliano que termina en gol de Olimpia, el gol de Derlis, que no se cobró, pero gracias a esa falta y al error, que no quisieron reconocer, pero fue un error, ayer el gol que le convierten a Olimpia el 2 de mayo fue anulado. O sea, tuvo que pagar un equipo chico los platos rotos para que se den cuenta los árbitros cómo cobrar. Aunque ellos van a seguir decidiendo de acuerdo al color y al peso de la camiseta cuándo es falta y cuándo es una disputa normal del juego. Porque siempre tienen una excusa, siempre tienen un pretexto, siempre acomodan como quieren el reglamento. Así que para ir observando, para ir viendo, porque en el fútbol nadie es tonto, todos saben, y es algo que tenía que decirlo porque me había quedado de aquella vez. Ahora, una lesión de un jugador en el precalentamiento, qué raro que pase, pero suele pasar en un mundial. Me acuerdo, el Ratón Ayala quedó fuera de un partido en el precalentamiento. Hoy le toca a González, ingresa a Gutiérrez. Claro que no va a sentir mucho el cambio porque también Gutiérrez es un muy buen defensor en el conjunto de Ameliano que, repito, necesita imperiosamente ganar. De lo contrario se va a seguir complicando. Ameliano, que ya no tiene la doble competencia porque quedó eliminado de la Copa Sudamericana contra Libertad, pero ahora viene la Copa América, así que va a tener que saber cómo cargar al equipo, qué equipo poner en cada una de las dos competencias. Creo que, como lo dijo desde un principio el presidente, la meta, el objetivo de Ameliano es permanecer en primera división. Con la victoria de General Caballero se le acercó demasiado, si no me equivoco, a 2 puntos de Ameliano en el acumulativo, cosa que lo va a estirar cada vez más si es que no se recuperan. Y Sportivo Luqueño, que frenó en su momento a Libertad, que con Daniel Garnero le habría ganado al 2 de mayo, haciendo un partido interesante con jugadores que tienen realmente condiciones para poder desequilibrar. Hoy mete mano nuevamente en el equipo Julio César Cáceres de lo que fue el partido anterior contra Libertad. Lo quita Ríos, volante de marca, lo pone a Torres, a Tito Torres en ese lugar como volante por izquierda. Quizás también puede jugar como un enganche, porque en sus comienzos el Tito pudo hacer esa función. O jugaba como extremo o jugaba casi como un enganche, inclusive llegando a los goles cuando vestía la camiseta de Cerro Porteño. Uno cree, piensa por la necesidad de ambos equipos que va a ser un gran partido y ojalá, por sobre todas las cosas, que sea un buen arbitraje y tengamos goles, pero goles que valgan. Señores, estamos esperando por Ameliano Sportivo Luqueño, el minuto de silencio que se está llevando a cabo. Aprovechamos, Darío. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes sociales, @BancoPY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Recorra más por menos con Shell e Itaú. Hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú. Mastercard Contactless. Shell, mejor por lejos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Muy bien, se vendrá la orden del juez. Vamos a ver el conjunto del Sportivo Luqueño. Pita el árbitro, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Largo el pelotazo de Leguizamón en campo de Ameliano. Viene la marca en el fondo de Pablo Aranda para el conjunto de Ameliano. Pelota sobre la zona derecha. Allí va corriendo Julio Coronel. Quiere colocar el centro, el juvenil sub-19 del equipo de Ameliano. El centro equivocado. Balón en el fondo. Tiro de portería para Luqueño. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. La Caja Mutual te ayudará a reconstruir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218
28 4000, Caja Mutual. La pelota le va quedando a Alfredo Aguilar, que organiza la salida de su equipo de Luqueño. Pone el esférico para el capitán, para Pablo Aguilar. Pablo tiene el control de la pelota sobre la zona izquierda. Juega por el medio para Iván Torres. Torres sobre Suárez, otra vez con Pablo Aguilar. Se muestra para recibir el pase. Mendoza va tocando Luqueño en su campo. Ven a divertirte en Casinos Los del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera en todos los productos. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Jorge Mendoza, que aparece como una especie de líbero entre los zagueros del conjunto auriazul. Tiene el control de la pelota el volante del Sportivo Luqueño, descargando para Pablo Aguilar. Le cuesta la salida hasta aquí a Luqueño. La presión alta de Ameliano. Todavía no cruzó mitad de terreno el equipo auriazul. Pelota para Suárez. Va a retroceder. Toca por el medio para Torres. Se viene el equipo de Luqueño. Va con la tecnología de Coefe. Las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pecray. Seguimos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Se metió Contreras al disparo. Atento Alfredo Aguilar. De todas maneras hubo una mano de Alberto Contreras, Ricardo. Me pareció mano, pero me llama mucho la atención que Nancy Fernández no haya cobrado, porque es una de las asistentes que está siempre atenta junto a Milciades también, o sea que el árbitro puede recostarse tranquilamente por los asistentes que tiene el partido de hoy. Es pelota para Luqueño en el fondo. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Gutiérrez baja la pelota para Paredes sobre costado izquierdo. La salida del conjunto de Mariano. Balón para el medio. Allí tiene la pelota Bogado. Bogado retrocede de vuelta para Gutiérrez, que reemplazó a Julio González, que en principio iba a arrancar de titular, pero se lesionó. Báez tiene el control de la pelota otra vez con Gutiérrez. Juega en su terreno el equipo de Ameliano. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegido. Despeja Saracho, pelota sobre la zona derecha. Allí va corriendo Sarkis, el Encarnación. Atención, le queda Coronel. Va Ameliano, disparo al arco. El remate desviado de Julio Coronel. Llegó el equipo de Bobadilla, Ricardo. La segunda vez que llega por el sector derecho. Qué bien Coronel cómo se movió para ir a buscar la pelota de Sarkis y sacar el remate de sorpresa. Se quedó parado Aguilar, pero tampoco tuvo la dirección necesaria para convertirse en el primero del partido. Habrá salida desde el fondo para Luqueño. La serie presenta su marca termolar de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapa tipo sándwich. Contactos al 0986470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguridad de más. La instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Aranda tiene la pelota, Pablo Aranda, el lateral argentino, jugando para Francisco Báez en el conjunto de Ameliano. Este retrocede para Cristóforo, la presión de Lautaro Comas. Cristóforo para Sarkis. El balón por el medio, se va mostrando Rodrigo Rojas, recupera, juega para Leguizamón, la pelota sobre la zona derecha de Rodi Ferreira, va Luqueño, intenta, Van alcanza, otra vez con Rodi, Mendoza se equivoca, recupera y va saliendo Paredes para Ameliano. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. 4 de juego, primera parte, empatan Ameliano, Luqueño 0-0. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Comes y Par, por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Ahora sí comienza a instalarse en terreno enemigo el equipo de Luqueño con Jorge Benítez, aunque retrocede de vuelta con Leguizamón. Aún más para atrás con el arquero, el golero Alfredo Aguilar. Levanta la cabeza, le pide algo a Rodrigo Rojas. Va saliendo Luqueño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Suárez toma el control de la pelota, juega para Iván Torres. Atención, Encardo, escapó de la marca de Aranda. Levanta, centro, Torres, pega la pelota en Aranda. Recaptura en el fondo, Báez evitando el córner. La pelota para Saracho por el medio. Juega con Alberto Contreras. Por el medio con Francisco Báez. Intenta la salida Ameliano. La presencia de Jorge Mendoza. Va recuperando Rodi Ferreira para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Que van empatando Ameliano, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Se va a cerrar esta fecha 9 en Santísima Trinidad, 19:30, Trinidense frente a Sol de América. En Cantabria sea cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0172-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o
100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Gutiérrez tiene el control de la pelota buscando la salida para el conjunto de Ameliano. Se va metiendo sobre la zona derecha, aplica el freno. La pelota sobre líneas centrales para Bogado. Giovanni Bogado cambia por la izquierda. Allí sube bien Abel Paredes. Tiene panorama. Encaro, escapó de Rodrigo Rojas. Cruza Rodi Ferreira. Cerrándole el paso a Valdés que se metía sobre la zona izquierda. Aunque recupera Gutiérrez. Va a insistir Bogado para Ameliano. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. ¿Quién es el que grita más de los dos? ¿Es Cáceres? Germán. Es Cáceres. Bobadilla está un poco más movedizo, pero el que más grita es Julio César Cáceres y el más conversativo con su asistente técnico Francisco Paco Esteche. Estiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se quiso avivar Coma, cerca lo tenía Maná, espera, dice el juez. Señores, se va a repetir el córner, le va a pegar a la pelota Maná sobre la zona derecha. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos para piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera acá, la Río Tejagrama Cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. La orden del juez Arco de la zona sur, le va a pegar, atención Comas, pelota para Maná dentro del área, corta Bogado, balón al fondo, de vuelta, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Comas y la ejecución para el equipo auriazul. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Otra vez el árbitro dando la orden. ¿Qué pasa con Lautaro Comas? Espera mucho para enviar el centro, lo hace ahora, pelota arriba, el testazo defensivo de Gutiérrez, Falta en ataque, infracción Aguilar, tiro libre en su campo, tiro libre para Ameliano. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va a sacar desde el fondo Cristóforo, salida para el equipo de Bobadilla. El partido está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia fecha, número 24, minuto 8 de la primera parte. La Arboleda patan 0-0 Rubio Ñu y San Lorenzo. Mañana se cierra la jornada 24, Gerardo. Sí, señor, parcialmente se va a cerrar con el partido entre Resistencia e Independiente, 5 de la tarde. La fecha se va a completar el día 10 de septiembre, 14:30 horas, Santa Ni Colegiales. Y Recoleta Temetarí sólidos allí arriba, con la derrota de Carapeguá y también de Encarnación. A punto de lograr ambos su ascenso a primera división. Recoleta 53, Temetarí 51. Muy bien, 0-0 aquí en Villaliza, Ameliano, Luqueño. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Hasta aquí el partido, Ricardo. Agradable el partido por lo que propone el conjunto de Ameliano, tratando de atacar permanentemente por el sector derecho. Quizás piense que la zona más floja del Sportivo Luqueño sea la izquierda de su defensa. Y el Sportivo Luqueño que ataca por el sector derecho con Rodi. Yo lo veo a Rodi y digo, tenía todo para ser el lateral de la selección. ¿Cómo desperdició su carrera? Va a sacar, va desde el fondo para Ameliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salón Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Aguilar tiene la pelota, Pablo Aguilar jugando sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. La presión de Valdés que va jugando por abajo para el arquero Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar con el esférico. Este para Pablo Aguilar. De arquero para el defensor. Pablo Aguilar, capitán del conjunto de Luqueño, controla tranquilo, nadie lo presiona, juega tranquilo, saca Suárez para el equipo de Luqueño. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, integran Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Rodi Ferreira y el control de la pelota, le cuesta hasta aquí a Luqueño, es que se cierra bien el conjunto de Ameliano. La pelota de Pablo Aguilar, constantemente lo mencionamos a Alfredo y a Pablo porque retroceden mucho los futbolistas. Sí, por la forma en que aprieta, por la forma en que está presionando el conjunto de Ameliano. Fíjate cuando Julio Cáceres le habla a Rodi y le dice, ¿a quién querés que le des la pelota? No tiene a quién, no se abren los jugadores de Luqueño. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano, Luqueño 0-0. Dice seguro, Chaco. Monumental.
El árbitro indica que habrá pelota en ataque. Señores, saque de costado cerca del banderín para el equipo de Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Iván Torres juega rápido por el medio para Rodrigo Rojas. Con Leguizamón está en campo rival. Pide algo Julio César Cáceres. La pelota sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. Rodi juega por el medio, se equivoca, impreciso Rodi. Le favorece el rebote. Toca para Jorge Mendoza. Mendoza de vuelta para Rodi Ferreira. Gran pase, atención para Rodrigo Rojas. Juega sobre la zona derecha. Va corriendo Maná. Se vuelve a cerrar bien el fondo de Ameliano. Va a insistir Maná para Luqueño. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer, el granjero de Campo 9. No llegó ninguna de las facciones de la hinchada de Luqueño, Germán. No, estábamos atentos a su llegada, pero ninguna. De hecho, una fuerte dotación policial hay tanto en los alrededores como dentro del estadio Luis Alfonso Gianni, pero ninguna de las dos facciones ha llegado del Deportivo Luqueño. Estiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Maná sobre la zona derecha. Suben los zagueros. Pablo Aguilar, Leguizamón dentro del área. Jorge Benítez, al igual que Rojas, merodeando el área. La orden del juez, el pase corto de Comas para Maná. Le va quedando en la cabecera del área Jorge Mendoza. Centro, pelota para el Conejo Benítez. No pudo. Insiste en el rebote Pablo Aguilar. Controla la pelota. Vuelve a elevar el centro. Balón dentro del área. La marca de Sarki. Saca de cabeza al futbolista de Ameliano. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos Fútbol todo. Argentino 5 del segundo tiempo. Gimnasia y Argentinos Juniors van empatando 0-0 del bicho de la paternal. Suplentes los paraguayos Juan Cardoso y Ariel Gamarra. La pelota en poder, atención de Sarkis. Juega para Saracho, capitán de equipo. Saracho toca para Abogado, buscando el primero Ameliano. Atención, Capeteña, con la nueva sucursal del ahorrazo supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hace circular la pelota al equipo de Ameliano. Balón para el 10 para Abogado. Abogado levanta la cabeza, pone el esférico sobre costado izquierdo, campo rival para Abel Paredes. Paredes suelta para Sarkis. Pase de primera, Valdés para el primero. Apunta hasta poste y afuera. Poste y afuera. Banderín levantado. Ahora estaba en posición adelantada, me parece. Valdés, que se metió en diagonal. El remate pegó en el poste, Ricardo. Sí, en posición adelantada. Qué buena visión que tiene Valdés para marcar el pase. Tardó un poquito Coronel, por eso queda en posición adelantada. Y perfecta la asistente de Nancy para levantar el banderín. Mirá que están muy atentas, eso es lo que digo. Yo creo que hoy están los que mejores cobran como asistente, porque Misael Saldívar como número 1 es uno de los mejores también. Habrá salida para Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria hasta 35% de descuento con tarjeta de crédito. En Punto Farma podemos tu salud, tu belleza y tu economía. Alfredo Aguilar tiene el control de la pelota para el conjunto del Deportivo Luqueño. Sarkis va saliendo la cobertura de la marca. El balón por el medio para Jorge Mendoza. Cruzó mitad de terreno. Pase sobre la banda derecha para Jorge Benítez. Benítez toca para Rodrigo Rojas. Va Rodrigo, cambia bien por la izquierda. Allí sube Iván Torres. Tiene panorama. Quiere colocar el centro. Prefiere jugar con Suárez, que ganó fondo de cancha. Encaró, escapó de la marca de Aranda. Mete la diagonal para Jorge Benítez. Piso el área. Vino el primero. Está el arquero. Cristóforo. Cristóforo manotea. Vuela la pelota al córner sobre la derecha para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ricardo. Qué bien lo que hace el Conejo Benítez, cómo pone la pausita justa para que la pelota se la acomode, para sacar ese remate con mucha potencia. Y Cristóforo, que yo lo veo un poquito gordito, sacó bien el manotazo para impedir el gol. Vendrá el córner sobre la zona derecha, le va a pegar a la pelota Coma, cerca lo tiene Yamaná para intentar el pase corto, vuelve a acomodarse, le da hasta el córner para Luqueño. Cerámica y Teguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaiteguazú.com.py. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show volumen 2, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro El Banco Central. Venta entradas en Tiquetea. Vendrá el tiro de esquina de Lautaro Coma sobre la punta derecha, centro, pelota al área, Rodi. Gol, 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 gol. Gol. De Luqueño, me parece en contra. Gol en
contra de Francisco Báez. Se elevó bien Rodi Ferreira al centro. Desde la derecha de Lautaro Comas. Salta más que todos. Allí prácticamente en el área chica. Rodi Ferreira. Y la pelota en el trayecto. Pega en Francisco Báez. Engañándolo totalmente a Cristóforo. Gol en contra a favor del Sportivo Luqueño aquí en Villaliza. Fecha 9 del clausura, señores. Ameliano 0, Luqueño 1. En contra Francisco Báez para Luqueño. Hace unos minutos decía, es un jugador que tenía todo para ser el lateral de la selección. Y tiene también esto, el buen cabezazo. No es muy alto, es chiquito, pero qué bien que se eleva. Qué testazo que pega. Para que la pelota se desvíe en Báez, para que se meta a un Cristóforo que se tiró jugándose al otro palo. Y Sportivo Luqueño, que no estaba haciendo mucho en el partido, lo gana por 1-0. Momento del gol. 14 minutos, primera etapa. Celebración total en el banco del Sportivo Luqueño, Germán. Sí, estaba bastante activo el entrenador del Sportivo Luqueño, aún más lo está con el gol conseguido por Rodi Ferreira. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Ameliano 0, Luqueño 1. Hizo seguro, Chaco. Bueno, es una discusión porque... Claro, cabecea al arco, ¿verdad? Sí. Se desvía, pero la pelota lleva al arco. Hay que ver a quién le da el árbitro. Es cuestión que preguntemos en el primer tiempo. Va cargando Ameliano que quiere el empate y la pelota dentro del área. Alberto Contreras no puede. Insiste Sarkis. El balón le va quedando Saracho. Presiona Ameliano buscando el empate. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomar. Francisco Báez tiene el control de la pelota. Juega sobre la zona derecha. Allí va corriendo Aranda. Aranda atacando para el conjunto de Ameliano. Balón por el medio para Saracho. El capitán retrocede todo. Báez y la salida de Ameliano que quiere el empate. El comentario de Ricardo Epes, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Va el centro equivocado de Pablo Aranda. Pelota a un costado lateral en su terreno para Luqueño. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tenete quieta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ahora sí, bombos, platillos, caja y compañía en la zona sur de Germán. Así es, Jorge. En principio iban a ingresar por otro sector, por el lado contrario, pero finalmente ingresaron a través de la avenida Bompoleski. Por ese lugar ingresaron los hinchas de la barra organizada del Sportivo Luqueño. Está ganando Luqueño 1-0. Mide la marca número 1 en electrodoméstico. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mini Empeños, venta de reloj de seguro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mini Empeño. Rodi Ferreira con la pelota jugando para Jorge Mendoza que pide calma. El balón le va quedando a Alfredo Aguilar. La presión de Sarkis. Alfredo Aguilar levanta el esférico con destino. Atención de Maná que pelea con Gutiérrez. Gana el zaguero. Gutiérrez juega para Bogado. Aparece el 10 por el medio. La pelota de Saracho otra vez con Bogado. Inicia la salida desde el fondo Ameliano. Lo auténtico, el Chaco Chortitz, carne 100% variedad, corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Francisco Báez con la pelota jugando por el medio para la presencia de Bogado. Escucho. Y ya que se referían a Cristóforo hace un ratito, él está reemplazando a Nicolás Rossi, que está lesionado. Él había salido lesionado del partido contra 2 de mayo. Según el informe que tenemos, dice fractura de ligamento y menisco. Ese es el informe al que accedimos a través de la jefatura de prensa de Ameliano. Por eso no está disponible el arquero uruguayo y de hecho no lo estará por un largo tiempo. Y en el choque con Marco Jaón en la primera etapa en Pedro Juan Caballero, en ese encuentro que terminó 1-1, allí ya había ingresado Cristóforo y en esta no tuvo nada que hacer, me parece, el arquero del gol. No tuvo nada que hacer. Es que cayó muy mal en esa oportunidad Rossi. Me hizo acordar un poco a cuando se lesionó el arquero uruguayo en Cerro, Muñoz, ¿te acordás? Sí. Fue a buscar una pelota y un compañero lo choca y cae y se rompen los ligamentos. La pelota en poder de Ameliano, se mete el juvenil Coronel, quiere ganar fondo de cancha, pierde ante la marca de Suárez. Contreras recupera la pelota ahora de
El luqueño con Mendoza va saliendo el equipo auriazul. Bema en Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema en Flores. La FELAC es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La FELAC en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades. Representa Bioetic Farna. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica corre. Ameliano 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. ¿Quién quedó golpeado el luqueño? Comas, muy sentido por una falta de hacia atrás que le hizo a Francisco Báez. El árbitro Derlis Benítez cobró la falta, pero no sacó ninguna tarjeta de amonestación y por eso le hicieron el corralito. Los jugadores del luqueño exigiendo tarjeta amarilla para el zaguero de la B azulada. Se mantuvo en su decisión el árbitro. Saca desde el fondo Pablo Aguilar para el equipo de luqueño. Y en cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambarequina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Torcelo otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. De vuelta, tiro de esquina para luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Coloca Maná sobre la zona izquierda, va por arriba, de vuelta el conjunto auriazul. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automoto. Lautaro como hacia el córner, luqueño de vuelta, busca por arriba, ampliar la ventaja, gana por ahora 1-0. La orden del juez, se vienen empujando Rodi Ferreira, Francisco Báez dentro del área. Comas apunta, va a elevar el centro, pelota bien arriba, salta Pablo Aguilar, el arquero Cristóforo se queda con la pelota, sale Ameliano. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Peluquería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro Primavera Concepción. Cayó Iván Valdés, pide una tarjeta, falta. Pero no pasó absolutamente nada para el árbitro del partido, a pesar del reclamo del delantero de Ameliano. Ricardo. Para mí tampoco, nada. Valdés estaba desprotegido y hombro con hombro por parte de Mendoza, que estaba mejor parado, y bueno, se llevó aparte el que estaba más flojito. Lastimosamente le toca a Valdés, jugador de Ameliano. Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar para luqueño. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Ahora, si terminaba en gol de luqueño, iban a revisar si fue falta o no. Estiro libre para el equipo de Ameliano. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Gecko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sentido el juvenil Julio Coronel. Vamos, le dice su compañero Bogado, que Ameliano está cayendo. Y está en el piso Coronel, que ahora se va recuperando, le va a pegar Bogado, tiro libre en campo rival para Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La fecha 25 de la intermedia que va a arrancar este viernes 6 de septiembre con 2 partidos, 14:30 horas, Fernando Lamora ante Independiente y 5 de la tarde en Encarnación, el equipo local ante Carapeguá. Señores, le va a pegar a la pelota. Colocando el balón Bogado, la orden del árbitro, vino centro, pelota bien arriba, dentro del área, saca Leguizamón, el rebote para Rodrigo Rojas, despeja el volante de luqueño. En Electroban los mejores precios al contar de crédito, acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se ponemos hoy. 23 tenemos de la primera parte aquí en Villaliza, gana Luqueño por ahora 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. No consigo con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Veníamos bien, pero ahora comienza a cortarse mucho el fútbol, porque constantemente, si no son los futbolistas de Ameliano, los de Luqueño de caídos. Claro, Ameliano que pide falta que no existen, y luqueño que va a aprovechar cualquier roce para tirarse al piso y hacer correr más rápido el reloj, ¿verdad? Cosa que le conviene por el marcador 1-0 a favor. Está ganando Luqueño 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar es 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Valdés le propone el mano a mano a Rodi Ferreira, que puntea. Valdés recaltura, juega por abajo sobre costado izquierdo para Gutiérrez, otra vez para Iván Valdés. La pelota para Francisco Báez. Está en campo enemigo el zaguero de Ameliano. Pone el esférico allí cerca sobre Pablo Aranda, otra vez con Báez. Distribuye bien sobre costado zurdo. La presencia de Gutiérrez. Balón para Bogado. Avanza el 10 de Ameliano. Bogado toca
coloca para Saracho, busca el empate Ameliano. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrar oferta de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Giovanni Bogado para Saracho, está en terreno de Luqueño, la marca de Rodrigo Rojas, se va metiendo Bogado, levanta la cabeza, pica por la derecha Aranda, insiste Ameliano, balón para Alberto Contreras, va a colocar el centro, apunta, cambia sobre costado izquierdo para Valdés, está solo Paredes, si lo ven habrá peligro, va Paredes, atención, encara la marca de Rodi Ferreira, colabora Maná, insiste Paredes, Falta de Abel Paredes sobre Maná, tiro libre para Luqueño en su terreno. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano 0, Luqueño 1. Piso seguro. Chaco. Monumental. ¿Quién está sentido? Y me parece que piden cambio en el Luqueño, ¿eh? Para Matías Suárez, que se toma de una de las manos. Hace rato cuando emprendía un contragolpe que fue cortado por Tomás Gutiérrez, el zaguero venezolano, él mismo le había pisado, digamos, una mano en esa disputa, porque él había caído tras un cuerpeo con el zaguero de la B Azulada y ahí había recibido un pisotón en la mano. Es por eso que se toma de la mano izquierda, específicamente el lateral izquierdo justamente de Luqueño, y ya recibe asistencia médica fuera de la cancha. Fútbol paralizado, tiro libre para Luqueño. En Bancop tenemos un seguro para cada necesidad, hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Bancop, crecete y la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño invierno. Redes sociales, @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Saca desde el fondo Alfredo Aguilar para el conjunto del Sportivo Luqueño, mientras lo asisten a su compañero Suárez. Alfredo Aguilar y el pelotazo largo para Maná. Mete el testazo Maná con destino de Jorge Benítez. No llega Valdés. Rodi Ferreira protege el esférico. La marca de Sarkis. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Recorrer más por menos con Shell Itaú. Hasta 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Shell, mejor por lejos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia poco liazados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Carapeguá perdió la gran chance de seguir acercándose a Recoleta y Tembetaré. Cayó de local. Jornada 24 en la intermedia. 3 de febrero superó a Carapeguá 3-2. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día. Tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo. Calidad Fabasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Se va metiendo Pablo Aranda al campo del conjunto de Luqueño. Espérame, Germán. Atención, va Bogado. Bogado tiene el control de la pelota. Solo está Paredes, si lo ven. Habrá peligro. Cierra bien Rodi Ferreira. Mendoza colabora en defensa. Escucho, Germán. Le vendaron la mano izquierda a Matías Suárez para poder ingresar. Se tomó mucho de la mano izquierda tras ese pisotón de Tomás Gutiérrez. Ahora reingresa al lateral izquierdo. Está ganando Luqueño 1-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Ciudadela en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Marca Comas en el fondo. Va recuperando Francisco Báez para el equipo de Ameliano. Levanta la pelota para Alberto Contreras. Cierra Pablo Aguilar. El balón se va a perder a un costado. Lateral en ataque sobre la zona derecha para Ameliano. Informo personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La fecha 25 de la intermedia que va a proseguir el sábado 7 de septiembre, 10 de la mañana, en la Liga Caguazú de Fútbol Pastoreo hasta el 12 de junio. Está cargando Ameliano, pelota dentro del área para Aranda. Intentó de cabeza, que dice el juez, córner. Tiro de esquina sobre la punta derecha para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Aldo Bobadilla. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack continente que está negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se venían empujando Rodi Ferreira y Sarkis. Atento el árbitro dando indicaciones. Señores, venda el córner de Alberto Contreras sobre la banda derecha, algo de la tribuna norte. Pelota arriba, Sarkis intenta. No llega el juvenil Coronel. La pelota de Valdés, la marca a de Suárez. Valdés deja correr, saque de costado. Es en ataque para el equipo de Ameliano. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Allemía, acceso cerca siempre Peto Socorro Niembú. La caja Motor te ayuda a reconstruir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Bogado con Gutiérrez. Gutiérrez tiene la pelota. Juega para Saracho. Bastante para atrás lo de Saracho. Con el arquero Cristóforo. Para adelante, dice Bobadilla. El pelotazo largo para Valdés. Busca el empate Ameliano. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Mega rebajas por primavera en todos los productos. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller Rally más 20 millones en efectivo. Previsto la mejor casa electrodomésticos del país. Ahora sí comienza a asomar el equipo de Ameliano tratando de emparejar el partido, Ricardo. Sí, Ameliano que había empezado bien el partido y cuando recibió el gol quedó un poco golpeado. Ahora nuevamente inclinando la cancha a favor
pero cuidado con las contras que pueda meter el Sportivo Luqueño. Sigue ganando Luqueño 1-0. Va con la tecnología de Coep, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2. Y para queráis seguirnos en redes sociales, comunicate al 091-31-9705. Chipa rica, definitivamente lo mejor chipa del país. Señores, semana de las eliminatorias. Juegan el jueves Bolivia, Venezuela, Argentina recibe a Chile. La serie presenta su marca temporal de chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich. Contactos al 01864-7689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros de mano, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pablo Aguilar tiene el control de la pelota, el capitán del conjunto de Luqueño jugando para Jorge Mendoza por el medio, cambia por la izquierda para Iván Torres. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida en Chaco. Y aquí en Cancha de Sol de América, jornada 9 de clausura. Meliano 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Rodrigo Rojas golpea con el pecho y va cargando el equipo del Sportivo Luqueño. Frena la marcha ante la marca de Saracho. Levanta Jorge Mendoza sobre el costado izquierdo para Lautaro Comas. Qué bien bajó. Suárez alcanza y habrá peligro. Protege Báez, pelota del fondo. Saque de meta que corresponde a Meliano. Turno intermedia, fecha número 24, 32 minutos de la primera parte. En la Arboleda sigue el empate 0-0 entre Rubio y San Lorenzo. Va a sacar Cristóforo para Meliano. Para instalarte industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza, exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Sacando Francisco Báez, pelotazo largo sobre la zona derecha para Coronel. Salta y gana por arriba Suárez. No logra alcanzar Pablo Aguilar. La pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Escucho. Recibimos un reporte preliminar médico de lo que le ha pasado a Julio González. No le pasó nada muscular, sintió náuseas y vómitos. Es el reporte preliminar, al menos, que recibimos desde la jefatura del departamento médico de Ameliano. Así que no tuvo nada que ver con algo estrictamente futbolístico o físico con relación al central de Ameliano, Jorge. Muy bien, iba a arrancar González, lo reemplazó finalmente Gutiérrez. Gana el equipo de Luqueño por ahora 1-0. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Como Messi par 52 años iterando con valores. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido puntualmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SR. Reclamaron una mano dentro del área de Luqueño. Esperá, dice el árbitro del partido, pero hasta aquí nadie va a la presión con el árbitro. Ahora sí, deja seguir el árbitro, señores. Pelota de Abel Paredes sobre costado izquierdo. Levanta la pelota cerca del área de Luqueño. La pelota para Valdés. Le queda Alberto Contreras. No pudo girar. Balón de Pablo Aguilar. Saca al zaguero. Pelota por el fondo. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Agiliza Alberto Contreras. Vendrá el córner sobre la zona izquierda para el equipo de Meliano. Por arriba busca Báez Gutiérrez. Al igual que Sarkis, Iván Valdés. De vuelta ordena el juez Dardis Benítez. Va Alberto Contreras. Ejecuta el córner sobre la zona izquierda. Pelota viene arriba. Testazo. Cerca del poste izquierdo de Alfredo Aguilar. Que bien ganó Gutiérrez, Ricardo. Sí, Gutiérrez ganó de cabeza, aplicó el cabezazo muy cerca del palo izquierdo. Atropellaba a Sarkis, pero no pudo alcanzar esa pelota. Ahora, algo que hay que reconocer es la forma en que se cuidan los jugadores de Sportivo Luqueño de que la pelota les pegue en la mano. Cómo esconden permanentemente el brazo y muchas veces quedan mal parados por culpa de eso. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La variante en Amelia, ¿no? Y poquito después de la media hora de juego ya se produce la primera variante en la B azulada. Entra con la 17 Richard Morales. Algo Adilla saca al sub-19 Julio González Coronel. Primer cambio. Señores, salidas para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPC, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charlete con 2034, Asunción, Cantabria. El balón le va quedando al Encarnaciano. Sarkis ataca el equipo de Meliano que quiere el empate. 33 tenemos de esta primera parte, ganando por ahora Luqueño 1-0. Balón para Gutiérrez, para atrás con Cristóforo. La presión alta por parte de Jorge Benítez. Zafa Cristóforo. El balón para Bogado. Se viene a Meliano con el 10 con Bogado. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuota de $299 más 5 en nissan.com.py. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Perdió la pelota increíblemente Maná en ataque y se viene el contragolpe de Torales para el conjunto de Ameliano. Torales deja para Valdés, se desespera Julio César Cáceres. La pelota otra vez para Richard Torales, ganó fondo de cancha, centro
Pegó en el brazo, no dice el árbitro que estaba cerca. Reclamaron que la pelota había pegado en la mano de Rodi Ferreira. Es balón en ataque de vuelta para Meliano. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Peteita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar, Unizal. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con chorizo por el quiero pizza, probaste, ¿te gusta? Sobre la zona derecha se va mostrando en ataque Pablo Aranda para el conjunto de Meliano. Aranda suelta para Richard Tora de cerca del área. Irrumpe y despeja Pablo Aguilar. Largo pelotazo, controla Cristóforo, 34. Primera parte, gana Luqueño 1-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que habla Arquitecto Gramos Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia Gor. A Meliano 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre en campo rival, tiro libre sobre la punta derecha para el equipo de Meliano. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. ¿Qué pasa con el árbitro, Ricardo? No sé, está probando el silbato porque 20 veces hizo sonar el silbato. Le va a pegar al tiro libre Contreras, busca por arriba Meliano. Doctor Salomé, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde Los Viñedos te hablamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. ¿Cómo se dilata el tiro libre? Todo porque el árbitro venía indicándole algo a Jorge Benítez. La orden del juez, va Alberto Contreras, coloca centro. Balón dentro del área para Báez, golpea de cabeza baja para Gutiérrez, no alcanza. Primero Iván Torres, la salida para Luqueño. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 50 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Se va metiendo Iván Valdés para Meliano, centro, vino. No pudo Torales. Intentó Torales, gran centro de Valdés. Quiso cachetear esa pelota, no llegó Torales, Ricardo. No llegó Torales, pero estaba muy solo, Nadie estaba marcándolo. Rodi Ferreira era el lugar donde tenía que estar el lateral del conjunto deportivo luqueño, muy lejos de la jugada. Los Chancholian, están en la zona de la tribuna sur. Y la barra de Luque ahora en norte. En medio de esa organización es que se ha retardado el ingreso de ambas facciones de barras organizadas del Sportivo Luqueño, Jorge, como para que no queden en el mismo lugar, tomando en cuenta las dimensiones mucho más pequeñas de este estadio a comparación del suyo, el Feliciano Cáceres. Sí, pero ingresaron mucho más antes los de Chancholian, por eso decía. Sí, así mismo es. Saca Rodi Ferreira para el equipo de Luqueño. Fecha 25, el domingo 8 de septiembre. Ambos partidos a las 10 de la mañana en Lámpara y Colegiales ante Rubio Ñu y en Capiatá Martín Ledesma ante Recoleta. Ameliano busca el empate. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Va Francisco Báez cruzando mitad de terreno. Ataca Ameliano sobre la punta derecha. La marca de Jorge Mendoza. Pelota a profundidad. Pica Coronel. El centro equivocado. Aranda se equivoca en el centro. Balón lejos afuera. Estilo de portería para Luqueño. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pan Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Es Fortín. Pásate ya, se lo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Señores, el viernes por las eliminatorias, jornada 7, Uruguay en Montevideo recibe a Paraguay. Partido que arranca a las 19:30. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer del Granjero de Campo 9. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo. En Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Baja la pelota Jorge Benítez, Falta de Francisco Báez, un duelo particular entre Francisco Báez y Conejo Benítez. Tiro libre en campo rival para el equipo de Luqueño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los descuentos de la Mega Web y Mega App en Punto Palma, hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va por arriba Luqueño, que quiere ampliar la ventaja. Gana por ahora 1-0. Lautaro Comas
Ya recibió la orden del juez de Dardis Benítez. Bento Velara merodeando Pablo Aguilar de Guizamón. Al igual que Rodi Ferreira, de vuelta ordena el juez. Solamente la barrera Sarkis. Apunta Comas, levanta centro. Sale el arquero Cristóforo. El rebote le va quedando a Contreras. Va saliendo Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-254-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show volumen 2, 11 y 12 de septiembre, 20 horas. Teatro El Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. Se va a cerrar esta fecha 9 en el Martín Torres a las 19:30. Trinidense Sol de América. En Lilita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Conecta al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Pelota en poder el conjunto auriazul que está ganando para ahora 1-0. Despeja desde el fondo Suárez, costado izquierdo, balón para Lautaro Comas por el medio. Interviene Jorge Benítez, toca para Rodrigo Rojas, perdió el balón ante Bogado. Buen pase para Valdés que se va metiendo cerca del área, marca y quita la cobertura en el fondo de Leguizamón, lateral en ataque, costado izquierdo para Meliano. Motofuller, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en dos ruedas. Motofuller, el poder de tu pasión, representa Distribuye Britannia S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Se viene de contra Jorge Benítez, pica por el medio, avanza Luqueño. Benítez contra el mundo, insiste Jorge Benítez, cierra bien Gutiérrez, pelota de Cristóforo. La pelota le va quedando por ahora, Paredes sobre costado izquierdo, va saliendo Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Gino Campo, tu parrilla preferida en Villagor. A Meliano, solo Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Bogado controla por el medio campo rival, apertura por la izquierda para Abel Paredes. Se desespera Julio César Cáceres constantemente, me parece es a Suárez, que se está dirigiendo bastante el entrenador de Luqueño, Germán. A Suárez y a Comas también, porque le está pidiendo a Comas que colabore en la marca por este costado, por el costado izquierdo. Va a insistir a Meliano que quiere el empate. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco Tortilica, 100% variedad de corte, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. Pifia Comas en su afán de jugar con Iván Torres, recaptura Suárez, pelota para el medio en su terreno, Jorge Mendoza. El balón para Iván Torres, arroja al suelo, evitando que se meta Iván Torres, el lateral argentino Aranda. La pelota de Francisco Báez, toca para Gutiérrez. Otra vez va a insistir a Meliano, 41, primera etapa. Está ganando Luqueño 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Pemay Flores. Estiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar con la zurda Alberto Contreras. La Pelac es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Pelac en las principales cadenas de farmacia del país, apto para todas las edades. Representa Bioethic Partner. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la América, así que la América está ropa. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Vendrá el tiro de esquina de Alberto Contreras sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna norte, pita el juez. Contreras levanta centro, Rodi Ferreira saca de cabeza. El rebote le va quedando a Pablo Aranda. Otra vez mete el testazo, el balón para Valdés. Gutiérrez para el empate y no pudo. Intentó rematar Sarkis. No llegó ni Sarkis ni Báez. Atento el arquero Alfredo Aguilar. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte, barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Un choque involuntario del árbitro Dardis Benítez que fue al piso con Jorge Mendoza, Ricardo. Sí, faltaba que le quite tarjeta a Mendoza y se completaba todo acá. Saca desde el fondo el zaguero Báez para Meliano. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se va mostrando Valdés. Valdés carga para el equipo de Meliano. Se aproxima al área. Valdés, buen pase para Paredes. Puede estar el empate de Meliano. Paredes encaró, dejó atrás la marca de Maná. Va a rematar. Qué mal remató Paredes. Enganchó, eliminó la marca de Maná. Tenía buen ángulo. Lejos afuera el disparo con la derecha, Ricardo. Claro, le pegó con la menos hábil. Paredes es zurdo. Enganchó con la pierna izquierda. Le quedó para la derecha. Y la definición ya fue relatado por Jorge. Le pegó a cualquier lado.
Tiro de portería que corresponde a Luqueño. Centro Material de Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a Bolsa, mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Largo pelotazo de Alfredo Aguilar por el medio campo rival. Va Jorge Benítez, pierde la pelota de la marca de Saracho. Saracho para Sarkis. El delantero Encarnación jugando para Iván Valdés. Valdés para Abogado. Lanza sobre el costado izquierdo. Allí va corriendo Abel Paredes. Levanta en terreno de Luqueño. Anticipa bien Leguizamón. La pelota de Jorge Mendoza. Va saliendo Luqueño. Gol Paraguay en Brasil. Segunda división marcó Jorge Pollo Recalde para Ceará, que de visitante empató 1-1 ante Amazonas. Saca manadas del fondo para Luqueño. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Elimar de las marcas Kikos, Antepos, Citrón y otros. Elimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban los mejores precios al contado de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy enojado Julio César Cáceres en esta con Rodi Ferreira. Hasta si va a sentarse al banco. Y dando indicaciones ahora a Francisco Esteche, su asistente. La pelota de Iván Torres. Juega para Mendoza. Se equivoca Mendoza. Le regaló a Alberto Contera. Dice bien Ameliano. Pelota para Sarkis. Corta bien en el fondo Leguizamón. Abracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Descarga Vamos de Ecopetrol. Recarga combustible por 150.000 guaraníes. Eres hidrar 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Inocentada de Aranda sobre Lautaro Comas, tiro libre peligroso. Cerca Velara para Luqueño que busca el segundo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Eso seguro. Taco. Monumental. ¿Cuánto más? Dos más, hasta los 47 va este primer tiempo, Jorge. Le pega Comas, va por el segundo el equipo de Luqueño. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por hoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. La orden del juez, pase corto para Maná de parte de Comas, el disparo. Bloquea bien, saca al fondo Bogado. Tiro de esquina para el equipo auriazul. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va cerrando la primera parte, gana Luqueño 1-0. No ha cocido con leche listo para beber La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet, 1 litro, pesca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Pero parecía 42 años construyendo contigo. Vendrá el córner por parte de Lautaro Comas sobre el costado izquierdo. Suben Pablo Aguilar de Guizamón, está también Rodi Ferreira, pita y marca el árbitro del partido. Es lo último de la etapa inicial. Centro. Cerca buscó el gol olímpico Lautaro Comas. Cerca del poste izquierdo de Cristóforo. Tiro de portería para Meliano. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías hasta 50% de descuento. En vitaminas y suplementos contigo Money 25%. En Farmacia Catedral amamos. Sacando Cristóforo, es la última de la primera parte. Balón para Torales. Baja de cabeza para Sarki. Se equivoca, recoge desde el piso. El balón le va quedando a Valdés. Valdés y el mano a mano con Leguizamón. Zafo de la marca de Mendoza. Bien por Valdés. Coloca centro. Pega en el pecho de Rodi Ferreira. Saca Mendoza para Luqueño. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la Banco Móvil. Crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes. @BancoPay. Señores, no hay tiempo. Final de la primera parte. Final de la primera fracción aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni. De momento, ficha 9 del clausura. Ameliano 0, Luqueño 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Cerco acá a Alexis Villalba, futbolista de Sportivo Luqueño. Lo escuchamos. Creo que jugamos muy bien este primer tiempo. Tuvimos las ocasiones y lo pudimos aprovechar. Creo que se hizo un buen primer tiempo. Se hizo buen primer tiempo. Ahora, ¿cómo está tu lesión? Bien, hoy justo me tocó el turno y me fui a hacer y ya se cerró todo esto ya a disposición del cuerpo técnico. ¿Está entrenando ya? De mañana entreno normal. A partir de mañana. Sí, así. Para la vuelta después del parón por las eliminatorias ya vas a estar disponible entonces, Alexis. Y así mismo. ¿Cómo viste este primer tiempo, Alex? Y como le dije a tu compañero, muy buen primer tiempo. Tuvimos nuestras ocasiones y lo supimos aprovechar. Un luqueño que quiere llevar como sea los 3 puntos en casa. Claro que sí. Siempre nosotros buscamos los 3 puntos y creo que hoy vamos a llevar sí o sí. Y qué mejor manera de cerrar este ciclo, digamos, antes del parón por las eliminatorias con una victoria, ¿no? Y de visitante encima, Alex. Así como sería muy importante llevar los 3 puntos en casa. Creo que trabajamos bien la semana, el equipo bien y creo que seguimos por este
segundo tiempo creo que vamos a llegar a 3 puntos. Gracias, las palabras de Alexis Villalba, futbolista del Sportivo Luqueño, que recordemos había sufrido un desgarro, un problema en uno de los aductores, compañeros, y es por eso que no está disponible desde hace 2 o 3 partidos, sí. En la precisión es de 3 partidos, es por eso que no está disponible y observó el partido aquí desde el sector de Plateas. Casal. Muy bien, escucho. Sí, señor. Daniel Rivas se sumará a la selección nacional de nuestro país. El Club Nacional ya recibió la notificación por parte de Gustavo Alfaro. Dani Rivas será convocado a la selección paraguaya, Casal. Muy bien, ayer convirtió, fue anulado su gol vía VAR, el lateral izquierdo del conjunto de Nacional. Ganando por ahora Luqueño 1-0 aquí en Villaliza. Comentario intermedio de Ricardo Mendoza en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Bueno, lo está ganando el Sportivo Luqueño y lo está ganando bien, porque aprovechó el momento justo cuando crecía en el fútbol, por eso ganó el tiro libre de esquina que terminó con el golpe de cabeza del jugador Rodi Ferreira, la pelota que se desvía en Báez y engaña totalmente al arquero. Ahora, ¿el gol de quién? Fue del que cabeceó, del que buscó el arco, del que desvió totalmente la trayectoria del balón. Vamos a ver qué determinación toman los árbitros, a quién le dan. Para Jorge es gol en contra, para mí es gol de Rodi, pero tampoco vamos a pelearnos por eso. Acá lo cierto y lo concreto que Ameliano intentó en el arranque del partido empezar a jugar por los costados, principalmente por el costado derecho de su ataque izquierdo del conjunto del Sportivo Luqueño, jugando mucho sobre Suárez, y llegaban permanentemente, pero de a poco se fue desdibujando ese buen fútbol, ese buen toque. Entonces empezaron más por la mitad de la cancha, donde aparecía Saracho, donde aparecía Bogado, un jugador que tiene mucha técnica, que le pega muy bien a la pelota, que puede filtrar buenos pases, pero que hoy lo vi un poco atado, como que no se soltó del todo. Contreras jugando en principio por el sector derecho con la pierna cambiada, tirándolo a Coronel por izquierda. Valdés, que en un momento se ponía en el lugar de Coronel volanteando y pasaba a Coronel a jugar en compañía de Sarkis para que no se sienta tan solo el centro delantero de Ameliano, pero no le dio el resultado que estaba buscando Aldo Bobadilla, que insistentemente daba indicaciones como queriendo que el equipo no baje esa dinámica, que apriete, que lo tenga prácticamente en un arco a Sportivo Luqueño, que en un momento dado es como que no podía salir, que intentaba los toques, perdían rápidamente las pelotas, después la dividían y en esas pelotas divididas volvía a ganar el conjunto de Ameliano, hasta que de a poco fueron quizás entendiendo el partido, lo que proponía Ameliano, y salían ya con mayor tranquilidad. Para eso Aguilar lo hacía por el sector izquierdo con Suárez, y por derecha era darle la pelota a Rodi para que Rodi empiece la carrera pegado a la línea, con la velocidad que tiene y con la forma que cruza bien la pelota. Era sacar al equipo del fondo, intentar nivelar el partido, y lo fue consiguiendo de a poco, con un Mendoza que jugaba mucho sobre la línea de 4, pero que le daba el equilibrio perfecto para hacer salida y para ser el primer recuperador a la hora de las pelotas largas de Ameliano, que empezó a cambiar también el diseño de juego. Ya no muchos toques, era más buscar con pelotas largas, y ya aparecía la figura de Mendoza para defender, para ganar en el mano a mano, para cuerpear, como lo hizo varias veces, principalmente con un jugador que pedía falta como Valdés, y que ninguna de las jugadas que le ganó cuerpo a cuerpo fue precisamente con una falta, sino más por la experiencia, por la maña, por el oficio que tiene Jorge Mendoza a la hora de defender. Eso hizo que también se meta más en el partido Rodrigo Rojas. Tito Torres, que empezó a jugar más por el medio, como un interno por izquierda, dándole la libertad a un jugador que hoy estuvo por debajo de su nivel, como Comas, que arrancó por izquierda más abierto, con un Maná por derecha, pero que ayudó mucho en la marca a Rodi Ferreira, dejando solo al Conejo Benítez a la hora de atacar. Claro que el Conejo tampoco necesita demasiada compañía, porque él baja prácticamente hasta la mitad de la cancha para recibir la pelota. El problema que puntualizábamos el partido pasado contra Libertad, y que después también corroboró lo que decíamos el técnico
Julio Cáceres el gran desgaste del centro delantero. Venir a buscar la pelota en la mitad de la cancha y tener que llegar al arco, ya llega sin la suficiente capacidad, sin las piernas necesarias para la definición. Y ahí sí dificulta un poco al Conejo, que en algún momento tiene que quedarse más y permitir que Maná pueda hacer algunas diagonales y cumplir esa función de poder buscar el arco con un remate o metiéndose, internándose en el área. Por eso decía que Maná lo ayudó a Rodi en el desdoble a la hora de marcar y que también acompañó permanentemente al Conejo. El que no jugó en la misma sintonía, el que no estuvo tan comprometido, tan metido en el partido fue Comas, que después se fue notando también esa falta de entrega hasta que Julio Cáceres lo llama en un momento cuando hubo un parate en el partido, lo llama a Torres para que Torres lo acomode, para que Torres colabore más con él también y pueda abrirse un poquito más, permitiendo que deje prácticamente de ser un volante abierto por el sector izquierdo Comas y se meta un poco más al medio. Es lo que pedía Julio César Cáceres para que haga ese recorrido Tito, pero se sabe que Tito Torres tampoco está para las grandes batallas, para el ida y vuelta permanente, que los años no pasan en vano y que el jugador ya resiente un poco. Por eso lo quita del lateral, lo pone como volante para achicarle más el recorrido, para que pueda llegar y para que pueda meter ese centro que le pega muy bien el Tito Torres, o por qué no un remate al arco sabiendo de la buena zurda que tiene el jugador de Sportivo Luqueño. Parecía un partido parejo, parecía un partido donde iban a empezar a prestarse la pelota con el transcurrir de los minutos, hasta que en el 14 el tiro libre de esquina, el cabezazo de Rodi, el desvío en Báez y el primero del partido a favor del Sportivo Luqueño. Ese gol lo recordamos en el relato de Jorge Casal. Vendrá el tiro de esquina de Lautaro Comas sobre la punta derecha, centro, pelota al área, Rodi. Gol, 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 gol. Gol. De Luqueño, me parece en contra. Gol en contra de Francisco Báez. Se elevó bien Rodi Ferreira al centro. Desde la derecha de Lautaro Comas. Salta más que todos. Allí prácticamente en el área chica. Rodi Ferreira. Y la pelota en el trayecto. Pega en Francisco Báez. Engañándolo totalmente a Cristóforo. Gol en contra. A favor del Sportivo Luqueño aquí en Villa Elisa. Fecha 9 del clausura, señores. Ameliano 0. Luqueño 1. En contra Francisco Báez para Luqueño. Y ahí el partido empezó a ser otro encuentro, porque Sportivo Luqueño se dio cuenta que podía aguantar ese marcador, se metió un poquito más atrás, empezó a hacer un partido más físico, con más roce, donde los jugadores de Ameliano pedían falta y ellos mismos perdían tiempo en el encuentro, y donde Sportivo Luqueño, con también algunos más experimentados, al sentir un roce se tiraban para que el árbitro cobre, y si no cobraba se mantenían en el piso para que pare el partido. Creo que es otro de los puntos que hay que ver bien en el torneo del fútbol paraguayo, porque después preguntamos por qué es tan lento, por qué se juega tan poco, por qué de los 90 minutos son 50 con suerte o 45 los que realmente está en circulación la pelota. Después la pelota está afuera por un lateral, por un tiro libre de esquina, o por una pausa en el partido, por una falta, o porque el VAR quiere actuar. Y la pregunta es, si el árbitro está cerca de la jugada y hay un choque casual por acción de juego entre un jugador de Luqueño y uno de Ameliano, y queda sentido uno de los dos, cualquiera, no importa quién sea, el árbitro observa la jugada y da la continuidad al partido. Después de un rato, cuando gira la cabeza, cuando le comunican quizás sus asistentes por la cucaracha, el intercomunicador, y le dicen sigue caído fulano de tal, él gira, hace sonar el silbato, para el partido, para que el jugador que estaba tendido en el piso hace un minuto, ahí reciba la asistencia. Si él en el momento del choque o de la supuesta falta se da cuenta que no pasó nada y pide que siga, no puede cambiar después de un minuto de decisión y pedir que vengan a asistirlo al jugador que está en el piso. Ahora,
Si es un choque de cabeza, si es un codo, si es un impacto en el rostro, y él da ley de la ventaja porque se da cuenta que el equipo que tiene la pelota puede llegar al gol, y si no llega al gol y para la jugada, es otra cosa. Pero no cuando la jugada sigue y la recupera el propio equipo que tiene un jugador tendido en el piso y no la quita al lateral y sigue insistiendo y la recupera el rival y se van pasando la pelota hasta que el árbitro se da cuenta que hace rato estaba tirado el jugador y para el partido. Qué cosa que realmente no aprendemos, no corregimos, y que siempre, sea el árbitro que sea el más nuevo o el más experimentado, caen en la misma trampa de los jugadores. Movió el banco de suplentes rápidamente el técnico Bobadilla, quitando al juvenil Coronel y poniéndolo a Torales, conociendo la entrega, el sacrificio que tiene Torales para ayudar un poco más a Sarkis. Este cambio hizo que se suelte más Valdés, que tuvo 2 o 3 jugadas buenas que lo identifican a él porque es un muy buen jugador, que tiene buen remate, que pisa el área, pero que hoy en los primeros minutos estaba tan alejado del área que entonces el trabajo que él hacía no tenía el mismo peso. Hasta que se decidió después a acompañar un poquito más en el ataque, a filtrar pelotas porque tiene buen pase o a pedir el balón en un momento donde hasta le podía quemar el esférico a uno de los compañeros. Él se hacía protagonista, él pedía la pelota y eso es positivo en un jugador. Claro que esto no le alcanzó al conjunto de Ameliano siquiera para poder empatarlo, y lo gana Sportivo Luqueño, lo gana bien. La gran pregunta es, ¿cómo sale a jugar la segunda etapa el equipo de Cáceres? A esperar de vuelta, a agruparse atrás y pensar que el 1-0 ya es un resultado que le puede dar la victoria, o si va a salir a atacar en los primeros minutos para refugiarse, ¿por qué no después, mientras no llegue el empate de Ameliano? ¿Qué va a proponer Aldo Bobadilla? ¿Atacar de vuelta como lo hizo en el inicio del partido? ¿O ver lo que puede proponer Sportivo Luqueño? ¿A qué va a jugar la segunda etapa para tener un panorama más completo de lo que pueda llegar a ser el rival? Qué lindo es esperar eso, el arranque del segundo tiempo, para saber la propuesta de los técnicos. ¿Quién quiere realmente ganar el partido? ¿Quién quiere más? ¿O quién se conforma cuando tiene el marcador a favor por la mínima, por un gol? Cosa que no te asegura absolutamente nada. Cuando van ingresando los dos equipos dentro del terreno de juego, me parece que ambos sin cambios a priori, Germán. Así tal cual, como terminaron el primer tiempo ambos conjuntos. De hecho, Luqueño no había hecho ningún cambio, Ameliano sí. Y así como están las cosas, vuelven así como culminaron justamente la fracción inicial. Bueno, correcto. Recordando que hizo un cambio táctico el técnico Bobadilla, el ingreso de Torales por Coronel, que manda allí una ventana. Le van a quedar 2 para 4 cambios, si es que no hace ahora en el arranque de la segunda etapa. Ahí lo veo conversar Aguilar con Aldo Bobadilla, muy... bueno, hasta con un abrazo y sonrisa de ambas partes, del jugador, del arquero, del Sportivo Luqueño y el técnico de Ameliano. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. No habrá variantes, así como están las cosas en el inicio de esta etapa complementaria. Para ahora gana Luqueño 1-0. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes sociales, @BancoPY. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Vendrá la orden del juez. Vamos a ver, pero no está la pelota. ¿Dónde está el esférico? Ahora sí estaba en poder de Aranda. Le reclama a su compañero allí, Alberto Contreras. Va a comenzar el segundo tiempo aquí en Villaliza, señores. Novena fecha del torneo. Clausura, gana por ahora Luqueño 1-0. El gol de Rodi Ferreira Báez, que desvió en el trayecto y gana Luqueño 1-0. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Paredes tiene la pelota jugando para la presencia ahora de Bogado. Bogado para Gutiérrez. Manda sobre la zona derecha. Allí se muestra con el esférico Francisco Báez. Levanta Báez, campo rival. A la búsqueda está Alberto Contreras, que bien bajó ante la presencia de Saracho. Va corriendo Contreras, busca Ameliano el empate. Pelota para Sarkis, se aproxima al área, va a rematar. No se equivoca Sarkis. Vuelve a recuperar en el rebote, le queda Contreras.
Apunta, levanta, centro al área, despeja Ferreira para el equipo de Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Turno intermedia, fecha número 24, arrancó la segunda parte de la Arboleda, 0-0 Rubio, New San Lorenzo. Saca Rodi Ferreira para Luqueño. El Lomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lomo PY. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Shell y Itaú hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Shell mejor por lejos. Saque de costado y es cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Levanta Abel Paredes, pelota dentro del área, corre Sarkis, pelota al fondo, estiro de esquina para Ameliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Vendrá el córner sobre la zona izquierda, arco de la tribuna sur, va por arriba, Alberto Contreras a favor de Ameliano. Qué mal el centro. Saca Mendoza, otra vez córner sobre la zona izquierda para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá de vuelta el córner de Alberto Contreras. Va a tratar de elevar en esta. Señores, pita y marca el árbitro. Contreras, centro, pelota arriba, despeja Jorge Benítez. El rebote le queda a Bogado. Bogado juega para Aranda, saca Rodrigo Rojas para Luqueño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Luego de este partido con Diego Iván, con el Niño Sosa, todos los compañeros trinidense frente a Sudamérica. Tokio, sponsor oficial del Albirroque. Aprobaste el pacto, tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. De vuelta, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Alberto Contreras coloca la pelota sobre la banda derecha, con Azurda le va a pegar. Dentro del área están los zagueros Báez, Gutiérrez, también Torales, el propio Sarkis. Bogado merodeando el área chica. Señores, pita el árbitro. Va Contreras, centro, golpe de cabeza defensivo por parte de Aguilar. Va recuperando Manana el rebote, intenta el contragolpe Luqueño. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alení, acceso a Surcaso y Perpetuo Socorro en La caja montante ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, caja Mutua. A pesar del esfuerzo no alcanza, Bogado, saque de manos en su campo para Luqueño. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, cada vez más, estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera en todos los productos, el 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Paredes controla la pelota a favor del equipo de Ameliano, logra sacar como puede esa pelota a un costado. Hablamos de Jorge Benítez, que iba presionando, al igual que Maná. Paredes y la salida para Ameliano, le dice algo allí a la pasada Torales, que busca por arriba. Bogado por el medio, sale Ameliano. Fútbol argentino, se terminó el partido. Gimnasia de local le ganó 1-0 a Argentinos Juniors. En el equipo visitante ingresó a los 77 el paraguayo Ariel Gamarra, quedó en el banco Juan Cardoso. Muy bien, gana Luqueño 1-0. Bajo la tecnología ICOF, la presa no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Chipa Crazy, síguenos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Se va mostrando, atención Lautaro Comas, empujó, falta sobre Gutiérrez, tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo de Ameliano. La serie presenta su marca termolares de chapas termacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich. Contactos al 0186-470-689. Energy Gas, llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. El libre 021-728-9228, laterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Largo pelotazo de Cristóforo, busca por arriba, cerca del área, Sarkis despeja como puede Rodi Ferreira. La pelota toma vuelo con destino de Iván Torres. Saca Gutiérrez también con golpe de cabeza. Bogado en campo rival. Valdés de Ameliano encaró, escapó de la marca de Maná. La pelota en poder de Iván Valdés, levanta la cabeza, cerca lo tiene Bogado. Mueve en terreno visitante el equipo de Ameliano, que quiere el empate. Báez y la salida para Ameliano. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, graso automotriz, abroca todo, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Rivieta 92. Atención, va Ameliano por el empate, Viro. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Ameliano
Ameliano, de Richard, de Torales. Richard Torales. Lo termina fusilando Alfredo Aguilar, señores. La acción sobre la zona derecha. El pelotazo largo de Pablo Aranda. Cayó Sarkis. Se metió en diagonal Contreras. Y allí la cabecera del área chica. Le queda mancha esa pelota a Richard Torales. El disparo al poste derecho. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Empata Ameliano en Villaliza. Jornada 9 del clausura. Ameliano 1. Luqueño 1. Richard Torales para Ameliano. Monumental. Un golazo realmente del conjunto de Ameliano. Primero pelea Sarkis, queda en el piso, pide una falta, el árbitro deja que siga la jugada hasta que aparece Piru Contreras, toca con Torales que estaba solo, le rompe el arco a Aguilar para poner el empate, el partido se va a poner lindo tras el empate de Ameliano. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Tiro libre para Luqueño en la tarjeta, ¿para quién en Ameliano? Para Tomás Gutiérrez por el agarrón a Iván Tito Torres. El primero que ve la tarjeta amarilla en el partido, Jorge. Tiro libre, campo rival sobre la punta derecha para Luqueño. Para instalar tu industria de depósito, Fábrica Organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Recibe bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, Lautaro Comas colocando la pelota sobre la zona derecha, 3/4 de terreno. Va por el segundo, por el desnivel del conjunto de Luqueño, solamente la barrera. Está Lautaro, el empate Torales. Va Comas, apunta Lautaro, vuelve a dar la orden el árbitro. Lautaro Comas, centro para Pablo Aguilar, saca desde cabeza, rebote para Suárez, tira. Gutiérrez saca como puede lateral en ataque para Luqueño. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo príncipe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Va recuperando la pelota Maná, se le va al esférico. Saracho saca como puede. Atención, va Jorge Benítez, Conejo Benítez para Iván Torres, devolución para Conejo Benítez. Gutiérrez, falta inocente de Conejo Benítez sobre Gutiérrez porque la pelota ya iba al fondo y era córner para el equipo de Luqueño, Ricardo. Bueno, pero hay veces que el jugador se sale del partido. Me parece que el Sportivo Luqueño sintió y mucho ahora el golpe del empate y va a salir a buscarlo, aunque algunos jugadores tienen que calmarse. Es tiro libre para Ameliano. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate, ya se lo protegió. 3 beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saca abogado para Ameliano. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Aguardame que viene el segundo de Ameliano. Vino en contra, gol. De Ameliano en contra Rodi Ferreira. Qué bien se metió, señores, sobre la zona derecha Richard Torales. Ganó fondo de cancha, la diagonal, el centro al área. Intentó el pase con Sarkis y aparece Rodi Ferreira empujando la pelota en su propio arco. En su afán de enviar la pelota al córner, no hace otra cosa que meter la pelota adentro del propio arco de Luqueño. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Rodi Ferreira en contra. Señores, Ameliano pasa al frente aquí en Villaliza. Jornada 9 del clausura. Ameliano 2, Luqueño 1. Rodi Ferreira en contra a favor de Ameliano. Monumental. En el entretiempo decíamos cómo van a salir los equipos, qué va a proponer el técnico de Sportivo Luqueño con la ventaja y qué va a hacer Aldo Bobadilla. Luqueño salió dormido, Ameliano bien despierto, consigue el empate a los 6, a los 8 se pone en ventaja y nuevamente aparece Contreras para Torales que mete la pelota buscando a Sarkis. En el camino Rodi Ferreira para desviar, el que a hierro mata, a hierro muere. En contra Rodi para que Ameliano lo gane por 2-1. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Hay revisión, VAR. No sé qué acción están observando, pero están revisando la jugada. No sé si alguna posición adelantada o no de Torales. La posición del que tira al centro, Casal. Y es Torales, de Richard Torales entonces. Y están trazando las... Contreras. Ah, Contreras, sí. Sí, Jorge,
Torales fue el que dio el pase y Contreras fue el que realizó el pique, digamos, que después él mismo tiró el centro que culminó el gol en contra. Es esa posición la que se está revisando. A la de Alberto Contreras, entonces, porque el que ganó fondo de cancha fue Torales. Nosotros estamos del otro lado y el gol se produjo en la zona del arco sur. Y siguen revisando la acción. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia, corre. Y de momento Ameliano 2, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Siguen trazando las líneas y hay que esperar. Allí lo rodean al árbitro del partido, tanto los futbolistas de Luqueño como los de Ameliano. Y bueno, hay que esperar entonces la determinación final. En el bar está Derlis López, es así, Germán. Derlis López y confirma el gol. Le confirma a Derlis Benítez, el árbitro principal, el gol a favor de Ameliano. Gana Ameliano 2-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, aportación a la colocación de videos de VH laminados y más. Signos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Es válido el gol, señores. Gana Ameliano por ahora 2-1 que Villaliza. Encantable sea cerámica, clase A desde 28.900, porcelanato, clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Está cargando Ameliano, que no se conforma, quiere el tercero. La pelota sobre el costado izquierdo en poder de Paredes. Pierde la pelota y va saliendo ahora el Luqueño con mano a mano en cara. Pone el balón cerca del área para Jorge Benítez. Cierra, va, saca el zaguero de Ameliano. Informa personal, si tenés cualquier personal te duplicamos todo. Ameliano está cortando la racha de 15 partidos sin ganar. La última vez es fecha 15 del campeonato Apertura cuando le ganó en para 1-0 Ameliano a Olimpia. Lunes 29 de abril, Gerardo. Sí, señor, fecha 15. Así Sí, es. Gol de Valdés. Así es. Está ganando el Casal. equipo. Sí, Y Gerardo. ese arco donde ahora le convirtieron a los luqueños tira mucho los goles en contra. Contra Triniense había marcado en contra también Pablo Aguilar. Va cargando, atención, avanza Aranda, coloca centro. La pelota le va quedando a Rodi Ferreira, pierde ante Torales. Ameliano quiere el tercero. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP Italia, que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el quiero pizza. O pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos te colgamos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Tiene que modificar Luqueño, Ricardo. Algo tiene que hacer el técnico que está hablando con su asistente. Hablo de Cáceres con el Paco Esteche, pero tanto el banco como el equipo no reaccionan en el terreno de juego. Ameliano salió con ganas de llevárselo por delante y lo está consiguiendo. Estilo libre para el equipo de Ameliano en su terreno. Intermedia fecha, número 24, 13 minutos del segundo tiempo. Siguen empatando 0-0 Rubio y San Lorenzo. Vendrán dos variantes en instantes en el conjunto de Luqueño. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Sacaba desde el fondo para el elenco de Ameliano. Sarki busca por arriba, anticipa Pablo Aguilar. La pelota de Jorge Mendoza. Toque para Suárez. Suárez levanta para Jorge Benítez. Va corriendo con Eco Benítez. Aguanta la embestida de Baez. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Ameliano 2-1. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro, protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cobertura Real en todo momento. Pablo Aguilar en ataque, deja para Jorge Mendoza. Buen pase para Maná. Pica Suárez, va Maná, encaró, va a rematar. Cabecera Velar, el disparo bloqueado. Insiste Maná. La pelota de Rodrigo Rojas, media luna. Cambio por la derecha para Rodi Ferreira, baja de cabeza. Busca Iván Torres, otra vez Mendoza. Cayó, no hay falta. Reclama Mendoza, pero no existe falta para el juez. Escucho. Los llamados por Cáceres son Kevin Pereira y Aldo Parra. En instante los cambios en Luqueño. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo social de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia, corre. Ameliano 2, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Habrá salida para Luqueño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. Señores, el jueves comienza la fecha 7 de las eliminatorias con 2 partidos. Bolivia recibe a Venezuela, Argentina frente a Chile. Atención, Capetetti con la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2 del Ahorrazo Supermayorista. Te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro y una oportunidad. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entran con la 17 Kevin Pereira y con la casaca 29 Aldo Parra. Se van de la cancha Nicolás Maná y Lautaro Comas. Repetimos, entra con la 17 Kevin Pereira y 29 Aldo Parra. Se fueron Comas y Maná. Los 2 primeros cambios de Cáceres en la visita. 16 de juego, gana Meliano 2-1. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria hasta 35% de descuento con tarjeta de crédito. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. 19:30 con Diego Iván, con el Niño Sosa. Señores, Trinidense frente a Sudamérica. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show, volumen 2, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta entradas en Tiquetea. En Vivienda contamos con sonar esencial, con salida a rutas importantes, 9 del Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Pablo Aguilar levanta la cabeza, manda centro, pelota arriba, Saracho defiende y termina sacando como puede el volante del equipo de Ameliano. La pelota para Rodi Ferreira, jugando para Jorge Benítez. Balón a un costado lateral. Saque de costado en campo rival para Luqueño. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellena 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Pelotazo largo de Rodi Ferreira. El cambio sobre el costado izquierdo, donde va subiendo Pablo, el que intentaba llegar a Matías Suárez. Kevin Pereira ahora con la pelota. No pudo Pablo Aranda. Insiste Luqueño, que ahora sí va con todo en ataque, tratando de emparejar el partido con Leguizamón. Va Luqueño, que quiere el empate. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por genética negra con pomelo de paraguayo de sabor único de Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Pablo Aranda, zafa el lateral argentino. Pelotazo largo, terreno de Luqueño. Aguilar mete la cabeza Pablo Aguilar. Balón para Rodrigo Rojas. El rebote en poder de Leguizamón. Leguizamón tiene el control de la pelota cerca. Lo tiene Rodi Ferreira. Aplica el freno. Se viene el conjunto auriazul que busca la paridad. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay. Encontrarlas en Jacomer. Mide la marca número 1 en electrodoméstico. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britannia. El viernes juega Paraguay por las eliminatorias en Montevideo. A las 19:30, señores. Uruguay recibe a Paraguay. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabal, Concepción, Mil Empeños. Lo auténtico, el Chaco, Short TV, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapacatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chotich. Se mete Suárez, pero lento. Pierde la pelota ante Pablo Aranda, que sale con todo de contra. Está solo Torales, pudo estar el tercero. Va al centro, Torales, vino, está... Pablo Aguilar saca como puede cuando iba a rematar Torales. Insiste, atención al equipo de Ameliano con Sarkis. Pierde ante Iván Torres. ¡Qué chance magnífica! Desperdicia Ameliano, Ricardo. Y qué buena jugada de Ameliano. Cómo cambiaron rápido de sector hasta meter la pelota dentro del área para Torales, que tardó una eternidad. Nunca sacó el remate. Aparece Aguilar para alejar el peligro. A Torales de vuelta, tira. Salvo el arquero. Salvo Pablo Aguilar. El rebote para Sarkis. La pelota sobre el costado izquierdo para Paredes, ganó fondo de cancha. Va a enviar el centro. Bloquea Rodrigo Rojas. Respira Luqueño, lateral que corresponde a Ameliano. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, conoce los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. No se puede equivocarme, pero me parece se va Suárez, porque lo están rebasando, lateral izquierdo de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho. El 33, el llamado en el Deportivo Luqueño, Rodrigo Alborno. Y se va Suárez, me parece. Y es uno de los más flojitos en este segundo tiempo. Por ahí empezaron a
a gestarse la jugada de gol para Ameliano. Está cargando Benítez por el medio. Le queda Parra para Jorge Benítez. Cristóforo se queda con la pelota. La Pelac es Luctosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Pelac en las principales cadenas de farmacias del país, apto para todas las edades. Representa Bioetic Farna. En cada camino hay un automóvil suple, ahora también en la Mareca, así que la Mareca Testanova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Tarjeta amarilla para Jorge Benítez, que en su afán de llegar a la pelota lo llega a tocar, a impactar a Cristóforo, que está golpeado en el piso. Amonestado, es el primero luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y Jorge. Ameliano 2, luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Germán. Así es, se toma de uno de los brazos el Federico Cristóforo después del impacto que ha sido tras el choque con Jorge el Conejo Benítez. Ya había atrapado la pelota el jugador, el arquero uruguayo, pero ante esa situación de todos modos lo terminó atropellando el delantero de Luqueño, y es por eso que es amonestado. Nosotros estamos esperando la elevación del cartel luminoso por parte del cuarto árbitro Marcos Franco para que se oficialice el cambio, para que entre Rodrigo Alborno con la 33 y salga quien creemos que va a ser, quien estuvimos por lo menos presumiendo, Matías Suárez en su 19. Se está retardando el cambio, Jorge. Fútbol paralizado aquí en Villa Lisa. En cada camino hay un automóvil suple, ahora también en la Mareca, así que la Mareca Testanova, automóvil suple legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Bastante sentido está el arquero Cristóforo. ¿A quién lo tiene en el banco? Y epa, va al VAR, Va al VAR y puede cambiar el color de la tarjeta para Jorge Benítez, Ricardo. Pasa que cuando Cristóforo se queda con el balón, llegaba tarde el Conejo y no se frenó. Va y busca el cuerpo, el físico del rival. Por eso si hay una plancha, me parece se va a ir. Si es un choque, se puede salvar y la amarilla le va a quedar bien a la jugada. Algo vio el VAR fuera de lo común. Está mirando el monitor de Erdis Benítez. A ver si... Lo pisa. Sí. En la rodilla. Y es roja. Y lo puede echar. Me parece que se va Jorge Benítez. En el equipo de Luqueño. Escucho. Vos sabés que desde acá estamos nosotros detrás del arco norte del estadio Luis Alfonso Gianni. Desde acá se puede ver la marca roja que le dejó Jorge el Conejo Benítez entre el muslo izquierdo y la rodilla a Federico Cristóforo. A ver si cambia el color de la tarjeta. Y sí, me parece que lo va a echar a Jorge Benítez, que ya sabe. Le pasa la mano a Abel Paredes. Y sí, expulsado Jorge Benítez. Tarjeta roja para Jorge Conejo Benítez. Se queda con 10 luqueños. Expulsado Jorge Conejo Benítez, el luqueño. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites imposibles. Y Suso tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Totalmente innecesario lo de Jorge Benítez. Compromete al equipo, se compromete él porque no va a jugar 2 partidos. Una tontería de parte del Conejo Benítez. No tenía razón de ir a pisarlo al colega. Y bien puesta la tarjeta roja. Con 10 luqueño. El lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Oro Primavera, Concepción. Hasta frenaron el cambio de Alborno con la salida de Jorge Conejo Benítez, Germán. Así es, si se vuelve a poner la pilcha, se vuelve a poner el chaleco Rodrigo Alborno, va a cambiar su cambio Julio César Cáceres ante esta situación. Sacaba es para Ameliano. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. La pelota le va quedando, se ha hecho falta. Falta de Rodrigo Rojas, tiro libre, campo rival, tiro libre para Ameliano. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, de las marcas Kiko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Federico Cristóforo
Se queda con la pelota el arquero de Ameliano. Despeja con la pierna derecha. Balón que toma vuelo. Tiene destino para ahora a de Torales. La marca de Suárez en el fondo. Le queda el esférico por el medio para Iván Torres. Encaró, zafó de la marca de Saracho. Se mete Iván Torres. Quiere colocar el pase dentro del área. Prefiere la apertura para Suárez. Liga Contreras para el equipo de Ameliano. En Electroban los mejores precios al contado de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Jorge Mendoza tiene en su poder la pelota jugando para José Leguizamón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y su seguro Chaco. Después de 15 partidos decía Gerardo lo de Ameliano. Se va cortando por ahora. Exactamente, la última vez en la fecha número 15, lunes 29 de abril en Para 1 con gol de Hugo Iván Valdés. Señores, la salida de Abogado para Ameliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía de Electropar. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera. Viene el tercero, vino. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, de Richard de Torales. Richard Torales con golpe de cabeza. Gran centro desde el lado izquierdo de Sarkis. Colocó la pelota allí dentro del área chica prácticamente. Se eleva más que todos Richard Torales. Él había marcado el gol del empate. Fue protagonista en el segundo. Y en esta vuelve a concretar con golpe de cabeza contra el poste izquierdo de Alfredo Aguilar, que no puede hacer nada. La pelota besa el caño zurdo y se mete al fondo. Me parece que Ameliano está liquidando el expediente aquí en Villaliza. Jornada 9 del clausura. Ameliano 3, Luqueño 1. Richard Torales de vuelta para Ameliano. Se destartaló totalmente el conjunto del Sportivo Luqueño. Antes de la expulsión del Conejo ya estaba mal. Con la expulsión peor. Pero Ameliano salió a jugar la segunda etapa de una manera diferente. A llevárselo por delante al conjunto rival y lo logró. Cuando hay otra roja ahora se va Mendoza. Se va Mendoza, otro que perdió la cabeza, perdió el control. Ameliano abrió la cancha. Un cambio de frente excepcional de derecha a izquierda. Allá aparece Sarkis para meter el centro. Y Torales solo se eleva, clava esa pelota para darle el tercero y para prácticamente poner el resultado final a este partido que lo empezó perdiendo y lo gana con comodidad ahora. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Se va Jorge Mendoza, expulsado, tarjeta roja directa para el volante de Luqueño, Germán. Así es, se extendió el codo, el volante de Luqueño sobre el jugador del Sportivo Ameliano, es por eso que va directamente con roja directa, expulsado uno de los referentes del plantel auriazul. Increíble lo de Luqueño en esta segunda etapa. Increíble, y tanto el Conejo como Mendoza se pierden los partidos contra el 2 de mayo y contra Olimpia. Mirá los partidos importantes que tiene Sportivo Luqueño. Y la tontería de estos dos jugadores lo van a dejar afuera. Señores, gana Ameliano 3-1. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido al Sevilla 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Y ahora sí, a pesar de que no quería irse del campo de juego, no le queda otra. Tiene que abandonar el terreno Jorge Mendoza. Expulsado en el conjunto del Sportivo Luqueño. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos para paraguayo de sabor único Sportín. Pásate casa lo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre para Ameliano que gana 3-1. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Ferropar ya 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.pe. 3-1 gana Ameliano. Bueno, esto ya está liquidado, pero Luqueño tiene que cuidarse porque puede recibir más goles, está con 9. Y puede recibir otra expulsión también porque totalmente sacado está el equipo del Sportivo Luqueño. No pudo controlar eso el técnico Julio Cáceres, que me imagino en la conferencia de prensa lo que va a decir.
Señores, pelota para Ameliano en su terreno. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Turno intermedia, fecha número 24, 30 minutos del segundo tiempo, empatan 0-0 Rubiño San Lorenzo. Va saliendo desde el fondo el equipo de Ameliano con Gutiérrez. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunica cosas del trabajo. JMC encontrás soporte de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotor. Después de 15 partidos va consiguiendo una victoria el conjunto de Ameliano. La última fue el 29 de abril en cancha de Olimpia con gol de Valdés. Iván Valdés ante Olimpia de visita. La pelota de Paredes con Gutiérrez. Toca en campo rival. Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu parrilla preferida indica gol. Ameliano 3, Luqueño 1. Eso seguro, Chaco. Se va metiendo Richard Torales de gran partido. Gana fondo de cancha, retrocede para Alberto Contreras. Toca la pelota sobre la banda derecha para Pablo Aranda. Luqueño replegado. Aranda tiene el control. Los futbolistas de Luqueño lo que esperan es que esto termine. Y sí, por eso están todos metidos atrás para evitar que la goleada sea peor. Saque a Gutiérrez para el elenco de Ameliano. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y acceda a todos los beneficios sin volarte donde estés. Entérate más en nuestras redes sociales, banco.py. Lumo, conocer la nueva colección de vestir, la experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @Lumo.py, Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Balón de Parra tiene la pelota sobre la zona derecha en su terreno para el equipo de Luqueño. Perdió el frico ante Bogado. Va Bogado, puede estar en el cuarto piso. Lara no tiene ángulo. Insiste Bogado, juega por abajo sobre la zona zurda. Allí encara Paredes, fue al piso, no hay falta. La pelota en poder ahora de Paredes. Quiere meterse cerca del área, termina despejando la defensa de Luqueño. Recorre más por menos con Shell Itaú, hasta 15% de cuento con tarjeta débito Itaú, Mastercard, contactless, Shell, mejor por lejos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Salida para el conjunto auriazul. Próxima fecha para ambos equipos. Luqueño el día jueves 12 de septiembre, 5:30 de la tarde, va a enfrentar a 2 de mayo en Luque. Por su parte, Emiliano, el viernes 13 también, 5:30 de la tarde en Carendí, va a enfrentar a General Caballero. Con esto respira y mucho Ameliano también en la tabla de promedio, Gerardo. Exactamente, le va sacando 5 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, que es el conjunto de General Caballero. Muy bien, señores, salida que corresponde al conjunto de Luqueño. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu juega ganadora. Redes sociales, @Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus contenciones metálicas, distribuidor autorizado, Cemento Alení. Acceso a casi perpetuo socorro, Niemby. ¿Quiénes son los inquilinos? Los tachados en rojo, Gerardo. Los tachados, los bloqueados en rojo, los pintados en rojo. Hoy por hoy, último Sudamérica y Tacuero y penúltimo. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Totalmente liquidado el pleito. 3-1 gana Ameliano. 2 menos Luqueño porque fueron expulsados Jorge Conejo Benítez y Jorge Mendoza. Balón en ataque para el equipo de Ameliano. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Solo por jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La salida de Cristóforo para el conjunto de Ameliano, pisando el balón como un salonista, tocando por el medio. Bogado tiene el 10, la pelota en su terreno. Descarga para Gutiérrez, lanza por la derecha con Francisco Báez. Va tocando en su campo Ameliano. Mega rebaja por primavera en todos los productos. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va con la tecnología EcoF y las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico Ceracid. Filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. Gutiérrez con la pelota juega por el medio para Bogado. Bogado lanza sobre la banda derecha para Francisco Báez. Está destapado Pablo Aranda. La pelota para el lateral. Se va metiendo en ataque Pablo Aranda. Juega para Sarkis. Sarkis con la pelota logra puntear. Pierde el esférico. El balón le va quedando a Pablo Aguilar. Toca por el medio para Parra. Intenta algo Parra, pero está muy solo. Se va metiendo en campo rival, no suelta el pase, tampoco nadie lo acompaña. Cae Luqueño 3-1. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, para que la seguimos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Cire presenta su marca Thermolife de chapas termacósticas, son más conocidas como chapas tipo sándwich. Contactos al 018647689. 3 cambios, prepara el equipo de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entra con la casaca 33, Leonardo Villagra. Se va de la cancha Giovanni Bogado. También entra con el número 5, Aldo Maíz. Se fue del campo de juego Alberto Piro Contreras.
y al mismo tiempo con la 22, Oscar Romero. Se va de la cancha Elías Sarkis. 3 cambios son los que introduce Bobadilla en esta ventana. Muy bien, cuando va Villagra para el cuarto en camino. Le queda Maíz. Mal pase de Villagra. Cierra y saca Pablo Aguilar para el conjunto beluqueño. Triniense confirmó equipo para enfrentar a Sudamérica con Samudio del Arco, César Benítez, Juan Vera, David Villalba y Sergio Mendoza, Stephen Díaz, Juan Salcedo, Diego Torres, Brian Andala, Luis Cruz y Rodrigo Arévalo. El lance arranca 19:30, Gerardo. 19:30 horas arranca la justa, sí señor. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 3-1 gana el equipo de Ameliano. Energía llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, los 3457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pegos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Vendrá el córner de Abel Paredes, la pelota. Atención para Gutiérrez, el disparo. Alfredo Aguilar se queda con el esférico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. Ameliano 3, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va a sacar desde el fondo el zaguero de Luqueño. Hablamos de Leguizamón. Para instalar tu industria, Pocito Papi, colonización, centro industrial de Billetón y 2, comunicado al costo 137000. La Paraguaya Inmobiliaria. Decir bienestar y certeza exigen un Paco, más de 40 años llevando energía al país. El balón le va quedando sobre la zona derecha. Leguizamón va a cruzar mitad de terreno. Ataca el conjunto de Luqueño que está con 9. Gana Ameliano 3-1. La expulsión de Jorge Benítez y Jorge Mendoza en esta etapa complementaria. Y coste que Luqueño venía bien, pero cambió el panorama en esta etapa complementaria. Baez al piso, le va quedando el esférico a Maíz, busca la salida al equipo de Ameliano. Volver el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Con Messi para 52 años liderando con valores. Y los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota en poder de Francisco Báez tocando el conjunto de Ameliano en su terreno. Gutiérrez tiene el esférico. Vendrán instantes, otro cambio, otra variante en el conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota en poder de Oscar Romero. Lanza sobre la derecha con Báez. Escucho. Sí, son serán dos los últimos cambios de Cáceres en Luqueño. Llama a Elvio Vera y a Sebastián Maldonado. Está cargando, atención, el equipo de Ameliano. Pique a Valdés, cierra Leguizamón, saca al zaguero de Luqueño. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Paredes coloca centro al área de Luqueño, saca como puede Pablo Aguilar, recupera con el pecho Paredes la pelota de Saracho, para atrás con Gutiérrez, va moviendo a Ameliano, juega tranquilo el equipo de Bobadilla. Toki de sponsor oficial del Albirroja, probaste el pack por etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. El esférico en poder de Gutiérrez, va a cruzar mitad de terreno, aplica el freno, pisa el balón como un salonista, retrocede, descarga, juega por abajo para Romero, nadie la presión de Luqueño, se entiende. Juega con 9 el equipo de Cáceres, gana Ameliano 3-1. Crystal House, falta una colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. Cambió todo en este segundo tiempo para el equipo de Luqueño, Ricardo. Totalmente, cambió porque cambió Luqueño la actitud en el terreno de juego. De un equipo batallador de la primera etapa a un equipo prácticamente entregado en el segundo tiempo. Se lo llevó por delante, marcó la diferencia Ameliano, que controla el partido, más aún con los 2 hombres menos que tiene el Luqueño en el terreno de juego. Saca desde el fondo, Aranda para Ameliano. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuota de $299, más 5 nissan.com.py. PSP te recuerda que no siempre y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Rodi Ferreira con la pelota, el balón le va quedando Saracho por el medio para Francisco Báez. Báez pisa el balón. Hasta aquí no se produjeron los 2 últimos cambios en Luqueño. Están para ingresar Vera y Maldonado. Balón de Iván Valdés, Valdés lanza sobre el costado izquierdo, tiene la pelota Paredes otra vez con Valdés, carga Ameliano, atención Saracho, tiene espacio para el disparo, juega dentro del área para Maíz, va a colocar el centro, cuarto en camino, vino, no le pudo pegar a la pelota, insiste Romero, va Paredes, tira, el arquero Alfredo Aguilar se queda con el balón.
Universidad San Lorenzo, Casa Central, España 330, San Lorenzo, Filiales, en Ambareca, Peteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar, Unizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza. O pizza probaste y te gusta. Va a sacar Alfredo Aguilar para Luqueño. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera. Acá los de te cobramos alimentos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Aparte de Uruguay, Paraguay, por las eliminatorias, séptima fecha el viernes juegan Brasil, Ecuador, Perú en Lima frente a Colombia. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Hasta sería innecesario que se dé tiempo de descuento aquí en cancha de Solamérica. Pero por lo menos 5 van a dar, me parece, con los cambios y con el VAR en la jugada de Cristóforo. Que va sacando para el equipo de Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Cor. Señores, Ameliano 3, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Saracho con el balón, pone por el medio para Romero. Romero lanza sobre costado izquierdo, allí tiene la pelota. Abel Paredes. Paredes juega por abajo sobre Valdés. Aguardando a Germán que puede estar el cuarto. Se va metiendo Valdés. Pelota cerca del área. Avanza con todo el conjunto de Ameliano con Villagra. Villagra para Valdés. Valdés para Aldo Maíz. Com Saracho de vuelta para Maíz dentro del área. Va a rematar, no tiene ángulo. Centro, vino. Torales el disparo afuera. Escucho. Llama a Walter Cabrera. Bobadilla será su último cambio. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Primero se producen las modificaciones en el Deportivo Luqueño. Entra con la 11 Elvio Vera. Se va de la cancha Iván Torres. Y también entra Sebastián Maldonado. Y se va del campo de juego también el jugador Rodrigo Rojas. En Ameliano entra con la 13 Walter Cabrera. Se va Francisco Báez. Allí están los cambios, tanto en Ameliano y en el conjunto de Luqueño. Con los motos Kenton tenés más servicios, oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. 2 cosas, una y prepago, precio, variedad de planes para sentirte seguro, protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Va, es una de las piezas claves últimamente en el equipo de Ameliano. Sí, buen jugador. Realmente hoy tuvo la desgracia de la pelota que pega en él para el gol del Sportivo Luqueño, pero hizo un partido muy bueno. Tiro de portería para Luqueño, casi 42, segunda etapa, gana el equipo de Ameliano 3-1. Desde los niños tenemos en Mendoza que Copa de su brindis por la mitad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Social de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Está cargando Kevin Pereira para Luqueño, se arroja al suelo Walter Cabrera. El balón impactó en Pereira según el asistente lateral en su terreno para Ameliano. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 51 tenés para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas a nuestro mayor menores en la base norte bloqueada. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Sacando Aranda para el conjunto de Ameliano. Aranda levanta la pelota sobre la zona derecha para Richard al este para Villagra. No logra controlar Leonardo Villagra. Lateral para el conjunto de Luqueño en campo rival. Comprar mayores, sé que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sobre la zona izquierda, Alborno tiene el control de la pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño. Se muestra para recibir el pase. Está Sebastián Maldonado, también Elvio Vera. La pelota le va quedando Aldo Parra. Parra cerca del área. Pierde ante la presencia de Oscar Romero. Saca Romero para Ameliano. Aprovechar los descuentos Mega Web y Mega App en Punto Farma. Hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te voy a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Paredes coloca centro. Pega la pelota el Maldonado. Recogiendo Leguizamón. Otra vez para Maldonado. Maldonado y la salida para el conjunto de Luqueño. Toca para atrás con Pablo Aguilar. Eleva sobre la zona derecha. Allí se muestra con la pelota. Intenta la salida rápida. Parra se le va.
pelota. Saque de costado para Ameliano en ataque. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show, volumen 2, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Luego de este partido con Diego Iván, con Jorge Niño Sosa y todos los compañeros, señores, en Santísima Trinidad se cierra la fecha 9 Trinidense de Sudamérica. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra años en el camino. Conoce más en Como Paraguay, encontrarlas en Jacomer. Motopool, el gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en dos ruedas. Motopool, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Decepcionados los hinchas del Sportivo Luqueño. Hoy tuvo acompañamiento de su gente luqueño. Sí, entraron un poco tarde, pero vinieron en las dos graderías a alentar al equipo con todos los instrumentos. Lastimosamente, el jefe de orquesta no estuvo bien. Es pelota, señores, para Luqueño, que está con 9. 2 expulsados, la de Jorge Benítez y Jorge Mendoza, ganando el equipo de Ameliano 3-1. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños, lo auténtico, el Chaco, Chortibí, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortich. 44 de juego, periodo complementario, tiro libre para Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven Mike Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ven Mike Flores. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano 3, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más? 2 más, hasta los 47 también va esta etapa complementaria, Jorge. Le queda poco al partido, está ganando Ameliano 3-1. Torneo intermedia, gol de San Lorenzo, lo hizo el argentino Juan Heinz, el ex 3 de General Caballero. Ahora San Lorenzo de visita le gana 1-0 a Rubiño. Por ahora su segunda victoria de manera consecutiva. Exacto, así es. Con la presencia de Héctor Núñez en el banco del conjunto de San Lorenzo. Va Maíz tocando para Gutiérrez. Gutiérrez juega con Paredes. Va a terminar el partido ganando Ameliano 3-1. La Pelaque es Lustosa, es la solución para casos de estreñimiento. La Pelaque en las principales cadenas de farmacias del país, alto para todas las edades. Representa y distribuye Bioetic Pharma. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que la Mareca Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Resignados los hinchas de Luqueño en la zona de preferencias. Se van retirando de a poco la pelota en poder de Oscar Romero. Romero toca para Walter Cabrera. Apertura por la derecha. El balón le va quedando a Aranda. Mueve en su campo el conjunto, el cuadro de Ameliano. Reclama algo Cáceres. Va saliendo Gutiérrez para Ameliano. Lacto Holanda ganó el premio Tocelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lactos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces, para el servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Iván Valdés busca su gol. Se va metiendo en diagonal cerca del área Valdés. La pelota le va quedando a Torales. Atención, Villagra. Tira al arquero. El arquero Alfredo Aguilar saca como puede la pelota. El rebote. Intenta Pereira el contragolpe. Cierra Gutiérrez para Ameliano. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se está yendo el partido, señores, con Ameliano ganando 3-1, consiguiendo la victoria después de mucho. La última victoria fue el abril ante Olimpia por la jornada 15 del torneo clausura. Se va al partido final. Final del juego, señores, aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni, novena fecha del torneo clausura. Lo ganó Ameliano después de mucho. Va saboreando la victoria en el torneo local, el conjunto de Aldo Bobadilla. Ameliano 3, Luqueño 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me das un segundito, voy a acercarme al presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, a escuchar sus palabras acerca de esta victoria, esperada victoria. Cristiano Campo, Alejandro Zamudio, Sergio Prete y empezar entero lo que resta del campeonato. Y alejarse de esa zona incómoda, presidente, de no entrar en la zona de descenso, ¿no? Con este plantel imposible. Este plantel que tiene Ameliano y si uno quita los 15 puntos que hicimos en Copa y le trasladan al campeonato, hubiéramos estado peleando ingresos a Copa Libertadores. ¿Cuánto pesaba esta mochila de Ameliano o para Ameliano de no ganar tantos partidos, presidente, y que por fin la sacaron?
realmente lo que costaba mucho era recuperarle al plantel, ¿verdad? Esa seguidilla partido, el único equipo en el fútbol paraguayo desde que inició a competir, nunca descansó, o sea, siempre fue domingo, miércoles, o sea, siempre fueron 3 partidos a la semana y bueno, por suerte ahora el profe va a tener sus primeros días de poder trabajar como él quiere y también la posibilidad de que se recuperen los lesionados. Y jugando así pueden recuperar varios puntos en los partidos que quedan, presidente. Sí, que esa es lo que queremos, ¿verdad? Empezar a sumar y de vuelta a soñar con una copa, ya sea la Copa Paraguay o el ingreso a Copa Sudamericana. No se descarta nada de eso. No, vamos a apuntar de vuelta a competir en la Copa Paraguay, a llegar lo más alto posible y también de vuelta a empezar a sumar en el campeonato y quedarnos bien, que nos permita el próximo año tener un año tranquilo. Aunque los pies hay que mantenerlos sobre la tierra también, presidente. Digamos que es un primer paso para avanzar mucho posteriormente. Me refiero a esta victoria después de mucho. Sí, claro que sí. Por sobre todo, uno tiene que ser realista, ¿verdad? O sea, nos costaba bastante, nos costaba la pierna, la cabeza estaba en otro lado, estaba en otra copa. Costó volver a sentarnos y hacerle sentir la importancia del campeonato local y bueno, y yo creo que este puede ser el puntapié para lo que se viene. Gracias, presidente. Eran las palabras del presidente Héctor Melgarejo, muy contento después de lo que ha sido esta victoria, Ricardo, compañeros. Señores, ganó Ameliano 3-1 frente al Sportivo Luqueño. Comentario final de Ricardo Mendoza en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Bueno, lo ganó Ameliano, lo ganó de buena forma. Ante la pregunta de nuestro compañero Germán, imagínate si no tienen los pies sobre la tierra, hace 15 partidos no ganan. Van ahí al descenso si no tienen los pies sobre la tierra. ¿Podemos alcanzar a escuchar lo que dice el jugador deportivo luqueño? O sea, no lo tiene que hacer. Sinceramente, no hay más que explicar, no, solamente nuevamente pedir disculpas a la gente y esto nosotros lo tenemos que sacar. Bueno, ahí estaba... ¿Quién era? ¿Aguilar el que habló? Aguilar, y se prepara Richard Torales, la figura del partido, 2 goles y la asistencia para el gol en contra de Rodi. El arco de los goles en contra, decía recién Gerardo, recordando otros partidos donde se produjeron también goles en contra, ¿verdad? Vamos a entonces a esperar a Torales, el jugador del partido para la TV. Para mí que Ameliano es difícil encontrar una figura así, el equipo en sí, ¿verdad? La forma en que reaccionó el segundo tiempo, los cambios que metió Aldo Bobadilla, o lo que le habrá dicho a los jugadores en el vestuario para que salgan a jugar de la manera que lo hicieron en el segundo tiempo. Ya habla Torales. Esto para vos. Y la verdad que estaba preparado como para entrar. Como te dije, ya veníamos necesitando este triunfo. Bueno, está también Hugo Miño, Julio Samaniego, ya los escuchar la figura. Richard, felicitaciones por los goles, por la victoria. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias. ¿Vos llevas la cuenta así de tus partidos, de tus goles? ¿En qué otro momento hiciste un doblete? Porque hoy participaste en la jugada del segundo gol, pero terminó siendo un gol en contra, pero fuiste muy importante. Pregunto esto, Richard, porque de repente jugaste ¿cuánto? 1 hora, un poquito más hoy, y fuiste fundamental, doblete. Participaste en el otro gol también. Un partido así en otro momento que recuerdes o diga, bueno, hoy realmente fue mi mejor partido. Sí, hoy fue, para mí creo que fue mi mejor partido. El último doblete que metí fue contra Cerro Acalo en la Copa Paraguay. Y bueno, creo que todos los delanteros su trabajo es hacer goles. Bueno, yo di tantas vueltas para preguntarte directamente eso porque quería un poco que entiendas el contexto y la respuesta fue contundente. Ahora, ¿cómo cambió el segundo tiempo? Porque ustedes dominaron a partir de estar en desventaja, pero en el segundo tiempo sí fueron más punzantes, Richard. Sí, así mismo. La verdad que veníamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo nos propusimos y dimos la vuelta. Hola Richard, un abrazo, Julio Samaniego te saluda, felicidades por el partido y quiero consultarte puntualmente qué fue lo que te pidió Aldo, porque mira que no ingresaste de titular, ingresaste ya en el primer tiempo, ¿qué te pidió? Porque a nosotros nos extrañó el cambio, sacándolo a González, pensamos que era Sarkis el que iba a salir, pero terminó valiendo porque Sarkis también pivotea en lo que fue ese segundo gol. ¿Qué fue lo que te pidió a vos específicamente, Aldo? No, y la verdad que me pidió para que entre a hacer mi trabajo, competir ahí con los defensores y bueno, como le dije acá, gracias a Dios se me dio los goles.
Y ahora ¿qué se viene? Mira que se viene Copa Paraguay, nos decía Giselle el domingo, tratar de darle continuidad a las victorias es lo que uno necesita en este momento, porque mira que ya estaba premiando el tema del promedio también. Sí, así mismo. La verdad que tenemos también la competencia de la Copa Paraguay. Bueno, vamos a prepararnos la semana para enfrentar. ¿A quién va dedicada esta victoria y los goles de hoy, Richard? Y a mi familia, que no pudo venir de Carapeguá. Te enviamos un gran abrazo, fuiste la figura del partido, felicitaciones. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí pasó Torales, el autor de 2 goles, y también participó para el segundo de Ameliano en el gol en contra de Rodi Ferreira. ¿Cómo cambió el partido en el segundo tiempo? Qué manera difícil de creer lo que le pasa al Sportivo Luqueño. Y se nota que va mucho por lo mental, porque un equipo que estaba ganando por 1-0, que no estaba siendo avasallado, ni mucho menos por el rival, que inclusive pudo manejar la pelota después del gol, después de los 14 de la primera etapa, sale a un segundo tiempo desconocido, un equipo prácticamente sin alma, sin reacción, ante un Ameliano que fue totalmente lo opuesto de la primera etapa. Empezaron a trabajar Saracho, que fue el hombre que ganaba todas las pelotas en la mitad de la cancha, Bogado, que se metió también en el partido, el propio Contreras, con esa calidad que tiene para jugar al fútbol, Valdés, que ya mejoró su rendimiento cuando se estaba por ir el primer tiempo, y por supuesto lo de Sarkis moviéndose permanentemente, quizás él sin recibir muchas pelotas, pero arrastrando la marca para que aparezcan los compañeros, de un primer tiempo apático a un segundo tiempo a todo terreno del conjunto de Ameliano. Los cambios de Aldo Bobadilla, pero principalmente ese cambio anímico, ese cambio de salir a jugar un partido totalmente diferente, de comerse el terreno de juego, de avasallar al rival, y le dio resultado, porque a los 5 minutos ya Torales ponía el empate, a los 8 minutos el gol en contra de Rodi, y a los 26 de vuelta Torales para poner el tercero y definitivo. Después lo que pasó, una tontería del Conejo Benítez, porque él se daba cuenta que ya no llegaba limpia la pelota. Cuando toma el balón el arquero, Cristóforo ahí va y lo pisa realmente, porque no es que lo pisa de manera accidental, sino que pone el pie en el cuarto, en una parte de la pierna del arquero, y sigue la carrera con toda la intención del mundo. Una tontería que el árbitro de buenas a primera no ve la falta en sí, simplemente ve el contacto, tarjeta amarilla, y después el VAR, por supuesto, lo llama al árbitro del partido. Bastante flojito también,